Juan capítulo 10, versículo 22. El día de hoy vamos a ver versículo 22 al 42 dentro de esta serie que hemos estado estudiando versículo a versículo. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, para acompañarme a leer esta porción. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer del 22 hasta el 42. Únicamente vamos a leer del versículo 22 al versículo 26. Entonces, el título del sermón es La seguridad de las auténticas ovejas de Jesús. Ya veíamos la semana pasada, la primera parte de este capítulo, cómo Jesús se presentaba como el buen pastor, contrastando con los malos pastores que estaban ahí, los religiosos de Israel. Y entonces va ahorita a reforzar este tema también de las ovejas, el redil, el buen pastor, y la seguridad que tienen respecto a la salvación y a la identidad todos aquellos que son auténticas ovejas de Jesús. Entonces vamos a leer 22 al 26, yo leo el 22, por favor tú el 23, y así alternamos hasta juntarnos en el versículo 26. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juntos, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como yo os he dicho. Señor, te damos gracias porque en tu fidelidad y en tu gracia nos permite reunirnos aquí, Señor, porque eres tú el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Padre, te rogamos que, Señor, abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento, Señor, para poder las maravillas de tu ley, Señor. Como dice David en Salmo 119, abre nuestro entendimiento, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de venir a tu palabra, Señor, de no inventar cosas, Señor, y ir a tu palabra que es verdad y que permanece, Señor. Y en el día de hoy determinar y a lo mejor examinar, a lo mejor arrepentirnos o clamar por un corazón nuevo y verdadero, Señor. A lo mejor hemos vivido engañados y también te ruego, Señor, que quites ese velo, Señor, que estorba de una verdadera salvación y una verdadera identidad en ti, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor, sabemos que tu palabra es suficiente, Señor, así que usa este tiempo en tu Espíritu Santo para exaltar a Jesús, en cuyo nombre oramos, amén. Podemos tomar nuestro asiento, hermanos. Les decía que esta es ya la segunda parte del capítulo 10 y nada más hay como detalle, es importante destacar que aunque Jesús en los capítulos anteriores se ha aventado conversaciones bastante largas con los religiosos, a partir del versículo 22, esto no es una continuación del capítulo 10, versículo 21. Entre versículo 21 y versículo 22 hay aparentemente 2 meses de distancia, porque la primera parte se estaba realizando en esta fiesta que estaban realizando, pero ahora vamos a ver cómo está en una fiesta específica, que es la fiesta de la dedicación, como menciona versículo 22, y a diferencia de la fiesta en la que estaban, que era en octubre, esta fiesta es en diciembre. Así que, aunque pudiera parecer que es la misma conversación, no es la misma conversación, sin embargo va a reforzar las cosas. Y me gusta Jesús, que es como, sabe que lo necesitamos. Nosotros necesitamos que nos estén recordando constantemente las cosas, porque si no se nos olvida inmediatamente, y Jesús es bueno y por eso sabe que tú y yo necesitamos recordar esto de lo que vamos a hablar. Entonces va a retomar esta idea de oveja, de redil, de pastor y todo este tipo de cuestiones que necesitamos recordar. Ahora, a lo largo de esto también vamos a ver la seguridad que tiene la salvación para aquellas auténticas ovejas de Jesús. Entonces, a lo mejor en algún momento tú te has preguntado esta pregunta que ha trascendido durante muchos años, que dices, bueno, ¿y se puede perder la salvación? Vamos a ver lo que Jesús dice respecto a la seguridad que tenemos en Él. Pero mira cómo comienza el versículo 22. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, primero, ¿qué es esto de la fiesta de la dedicación? Bueno, es una fiesta muy conocida que se le llama la fiesta de Hanukkah también. Puedes leerlo, puedes buscarlo ahí
incluso en internet, solo vea fuentes confiables, pero esta fiesta era una conmemoración de la rededicación del templo. Es decir, durante el año 165 a.C. vino el rey sirio que se llamaba Antíoco Epífanes, y al tener problemas ahí con los vecinos, con Jerusalén, él toma el templo de Jerusalén y profana el templo. Recuerda que los judíos no comían cerdo, y lo que hace este rey sirio es que incluso sacrifica un cerdo dentro del templo. Él termina o quiere exterminar la religión judía. Entonces, al tomar el templo, no solamente hace esta atrocidad de ofrecer un cerdo dentro del templo, sino que también historiadores cuentan que intentó levantar ídolos griegos dentro del templo, asesinó, golpeó, azotó a los judíos, de tal manera que fue un momento en el cual la cultura judía estaba sumamente limitada, perseguida, y de alguna manera era una tragedia lo que estaba pasando para los judíos. Entonces, durante este tiempo se levanta este personaje, Judá Macabeo, que a lo mejor has escuchado de estos libros macabeos y que pueden ayudar de apoyo histórico, aunque no son bíblicos porque no han pasado el estándar del canon ser declarados bíblicos, pero apoyan en algunos elementos históricos. Se levanta este personaje, Judá Macabeo, y entonces ahora sí que combate contra este rey, y en resumidas cuentas recuperan el templo. Entonces, a partir de que recuperan el templo, se empieza a celebrar esta fiesta cada final de noviembre, diciembre. Es la fiesta del Hanukkah o fiesta de las luces, que duraba aproximadamente 8 días, en lo cual el principal motivo es que ellos celebran la gloria que Dios les había dado para recuperar el templo, y para ellos era muy importante porque evidentemente el templo era el punto donde ellos se encontraban con Dios. Entonces ellos celebraban la misericordia de Dios, pero también celebraban cómo Dios los había librado de ese momento tan oscuro para traerlos a la luz. Sin embargo, debemos aclarar que esta fiesta no es una de las fiestas instituidas por Dios en el Antiguo Testamento. Esta fiesta se da en el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces es algo así como una tradición humana, una costumbre que había surgido dentro de los judíos. Sin embargo, ellos lo conmemoraban y lo celebraban, y ahí vemos a Jesús participando también de esta fiesta. Ahora, yo me tenía que pensar algunos elementos que creo que son importantes. Primero, en ese momento, la importancia para el pueblo judío, la importancia del templo como el lugar sagrado donde ellos se encontraban con Dios. Debemos recordar que ellos adoraban en ese lugar específico, era el lugar en el cual ellos se encontraban con Dios. Sin embargo, mis hermanos, era muy curioso que estos mismos personajes que están celebrando a Dios supuestamente, están rechazando a Jesús, quien es Dios mismo y que está ahí frente a ellos en estos momentos. Ahora, más adelante, Jesús va a hablar también algo respecto al templo. Él, no sé si recuerdas, o ya lo estaremos viendo meses más adelante, Jesús dirá más adelante que el templo iba a ser destruido y que entonces Él lo iba a levantar. Ellos pensaban que se refería al templo de Jerusalén, pero Jesús no hablaba de eso, sino que hablaba de su cuerpo, de su vida, que Él moriría y resucitaría al tercer día. Él se ponía y se refería a sí mismo como templo. Ahora, ¿por qué Jesús se refiere así? Y esto es muy importante porque, a diferencia de estos individuos que veían el templo como el lugar para encontrarse a Dios, nosotros debemos recordar que ahora en Jesús es Jesús ese punto de encuentro entre Dios y nosotros. A partir de Jesús, mis hermanos, ya no es necesario viajar a Jerusalén para encontrarnos con Dios. Ahora podemos encontrarnos con Dios donde quiera que estemos, porque es por medio de Jesús que se hizo hombre, y a través de Jesús podemos acercarnos a Dios. Entonces, esta no es una fiesta de las ordenadas en la ley en el Antiguo Testamento, pero aunque su origen no es un origen bíblico, chécate, y me gustan los evangelios cuando vas también así versículo a versículo, porque surgen también muchos elementos muy peculiares de la persona de nuestro Señor Jesús. Y es que, aunque no es una ceremonia instituida en el Antiguo Testamento, me llama mucho la atención que Jesús era una persona con gran intencionalidad en involucrarse en la iglesia. Te fijas que no se pone así como a razonar tanto, sino mira, se trata de celebrar la misericordia de Dios, pues vamos a juntarnos ahí. De hecho, un historiador de nombre Josefo describe esta festividad y dice que los judíos recibieron misericordia de Dios al recuperar el templo en un tiempo que ni siquiera se atrevían a esperar la misericordia de Dios. Entonces, Jesús ve esta oportunidad
oportunidad para subir al templo, recordar un evento histórico. Mis hermanos, Jesús, y nos ilustra mucho como creyentes al decir que Jesús ha dejado pisadas para que las sigamos. Debemos imitar ese ejemplo. Jesús era un individuo que veía cualquier oportunidad para estar con el pueblo, para estar con la iglesia, para estar escuchando de la misericordia de Dios, que al final del día, mis hermanos, es lo que hacemos aquí. Nosotros venimos primordialmente a celebrar algo que ya ocurrió hace más de 2000 años. Venimos a celebrar la salvación, la aceptación, la identidad que tenemos por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces yo me preguntaba, si Jesús, siendo Dios hecho carne, atesoraba y aprovechaba cada oportunidad para estar con su pueblo y celebrar la misericordia de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? ¿Cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Ahora, no solamente como contexto habla de la fiesta, sino que habla de un lugar específico. Dice en dónde estaba Jesús, versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. No sé si recuerdas esto, pero en el libro de Hechos, capítulo 3, puedes checarlo en tu casa. Es en ese mismo pórtico donde tiempo más adelante Pedro va a predicar y miles de personas se van a convertir. Yo me imagino a lo mejor Jesús, siendo el alfa y el omega y que podía saber lo que iba a suceder ahí, a lo mejor Jesús ya está viendo con anticipación lo que iba a suceder años después. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí en cambio? Mira lo que dice versículo 24, cuando está en el pórtico de Salomón. Dice que aparecen otra vez estos religiosos y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Recordad que cuando en el Evangelio de Juan menciona la palabra judíos, está haciendo un énfasis o está refiriéndose a los líderes religiosos de Israel. No está hablando como tal de todo el pueblo judío, sino de los líderes religiosos de Israel. Entonces le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Ahora me encanta esto porque pensaba en esto. ¿Por qué es que ellos tienen el alma turbada? Porque según ellos no saben si Jesús es el Cristo. Ahora, esto no se debe a la pobre evidencia que Jesús ha dado, sino a la actitud dura del corazón de estos religiosos. Yo ponía esto en pantalla y como ubicándome ahí, tristemente en algún momento o estás ahí o hemos estado ahí. A veces vemos a los judíos, a los religiosos y decimos: ay, ¿qué onda con esas personas? ¿Cómo pueden ser tan duros, tan incrédulos? ¿Cómo pueden estar en esa situación? Pero mi hermano, a lo mejor estás en ese punto o a lo mejor pasaste por ese punto. Y yo ponía esto en pantalla. Pocas pueden y atormentar tanto el alma como no saber quién es Jesús, como no saber dónde depositar tu esperanza, como no saber quién es Dios. Y a lo mejor tú estás aquí, puedes decir: es cierto, yo he intentado por un montón de religiones, por un montón de filosofías, por un montón de cosas que he intentado darle sentido a mi vida y es algo tormentoso el pensar en el día de mi muerte. ¿Qué va a suceder? ¿Qué me espera? Esta incertidumbre de saber que no hay esperanza. Piensa en esto, mi amigo, si tú estás aquí. La simple lógica, la conciencia nos da testimonio. Dice Romanos 1 que su eterno poder y deidad se hacen visibles a través de la creación. El ver la creación hace evidente de que hay alguien superior a nosotros, de quien procede la vida, la verdad, la justicia. Hay alguien que nos creó con un propósito, no para vivir a la deriva detrás de nuestro corazón o intentando crear o dar propósito a nuestra vida en algo fuera de Jesús, sino para seguirle a Él. Y es Dios, es Jesús. Yo de verdad, y en algún momento estuve ahí, a lo mejor te repito, tú estás acá y puedes decir: es cierto, no hay nada más que turbe más el alma, que robe más el sueño, que intentas a lo mejor anestesiar con sustancias, con diversión, con placer, pero al final del día dices: ¿sabes qué? Es algo que turba mi alma, porque no sé qué onda conmigo, no sé qué onda con la vida, con lo que viene después de la vida. No hay nada que turbe más el alma que no saber quién es Dios. Ahora, esto es como manera de paréntesis. ¿Qué están culpando a Jesús estos religiosos? Mira lo que dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y es muy curioso esto porque como si Jesús no lo hubiera dicho ya abiertamente muchas veces. Te voy a dar algunas citas en el mismo Evangelio de Juan. ¿Cómo es que él ya lo dijo explícitamente? Juan capítulo 5 versículo
17 y 18, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Explícito, tal cual lo dijo. Ahí está Jesús hablando de su divinidad. Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este yo soy, recordamos, es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. El yo soy, el gran yo soy. Por eso dice que ellos reaccionaron, versículo 59 de Juan 8, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Otra vez lo que la ley decía: aquel que tirara esta blasfemia, que se declarara igual a Dios, merecía ser apedreado. Entonces ellos demuestran incluso que entienden que Jesús se está declarando a él mismo Dios. Yo soy Dios. Entonces cuando dicen: ¿hasta cuándo turbarás el alma? Ya dinos abiertamente si eres el Cristo. En realidad no es que ellos no tengan evidencia, sino que su problema es un problema de incredulidad, de dureza de corazón. Fíjate lo que dice el versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho, ya se los dije, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces pareciera que no ha sido claro, pero Jesús ya ha hecho no ha dado muchas palabras, muchas demostraciones, sino también ha tenido muchas actitudes, muchas obras que ha hecho y que dan testimonio de él. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Su testimonio ha sido impecable en palabras y acciones. Mis hermanos, me encanta a mí ver a Jesús, que no solamente vino a hablar palabras de verdad, sino que vino a modelar la verdad. Yo ponía esto en pantalla. Jesús no solamente anunció la verdad, sino que modeló la verdad con su propia vida. Lo que quiero decir es que Jesús fue congruente en sus palabras y acciones. Siempre estuvieron en completa y perfecta armonía. Ahora, sorprendentemente, y a pesar de eso, hubo personas que rechazaron su testimonio. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto de la congruencia de sus palabras y de sus hechos? Bueno, por un lado, evidentemente como cristianos estamos llamados a dar un testimonio congruente. Pocas cosas, honestamente, pueden ser más tristes que un cristiano que afirma las verdades del Evangelio, pero con sus acciones las contradice. Ahora, si tu vida, tú puedes decir, o a lo mejor, y es mi anhelo que Dios de verdad también examine nuestras vidas, si tu vida contradice la verdad del Evangelio, yo quiero decirte y recordarte que hay perdón y gracia para ti, y Dios nos está llamando a todos hoy a vivir una vida congruente como Cristo la vivió. Y ojo también, mi hermano, no estamos hablando de una vida perfecta, que no habrá pecado. Evidentemente hay una lucha dentro de nosotros por el remanente del pecado que aún mora en nosotros hasta el día que estemos con Jesús, pero sí habla de que aún aquellos momentos de caídas, de pecados, serán caracterizadas nuestras vidas por momentos de arrepentimiento, de reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras fallas y correr a Jesús para recibir perdón y gracia. Y entonces eso es lo que también nos lleva a ser congruentes, aunque no seamos perfectos. ¿Sí me explico? Entonces, fallar no significa que eres hipócrita. Si tú dices: híjole, esta semana fallé, pequé, debes entender que hay una lucha, y qué bueno que lo detectas. Es muy bueno, eso es obra del Espíritu. Pero una característica es entonces: reconozco que caí, que pequé, entonces me arrepiento, pido perdón y abrazo la gracia y la salvación de mi Señor. Pero si tú estás viviendo una vida doble, si vives ya mintiendo, engañando, no hay nada de dolor en tu corazón, no hay siquiera sensibilidad ya hacia el pecado, créeme que eso no es lo que Dios espera de ti. Ahora, muchas veces digo esto de la congruencia entre las palabras y los hechos, porque también ha sido muy común escuchar y decir: ay, es que esas personas que viven tan mal son de verdad las personas que más daño le hacen al cristianismo. Y a lo mejor sí, definitivamente hacen un gran daño, pero ¿sabes qué? El mayor daño se lo hacen ellos mismos. Porque como vamos a ver, mi hermano, las ovejas que verdaderamente son de Jesús escuchan la voz de Jesús a pesar de lo que hayan visto en las demás personas. Y yo creo que varios de aquí estamos así, que a lo mejor
En mi caso, como tuve grandes ejemplos en Cristo que decía, wow, mis papás, gente cercana que decía, mira, ellos son súper amorosos, llenos de gracia, tienen algo diferente, pues también hemos conocido personas que profesan ser cristianas y que dices, híjole, eso... Y aún así escuchas la voz de Dios, aún así Dios te tiene aquí. Entonces tampoco ese es un pretexto como para evadir nuestra respuesta hacia lo que Cristo ha hecho, el decir que no queremos saber nada de Dios por el mal testimonio de las demás personas. Ahora, debemos recordar esto y también es importante. No estoy llamando entonces a decir, bueno, entonces vive como quieras, al final del día pues Dios ya tendrá misericordia de quien Él quiera. Evidentemente no, como creyentes somos llamados y es de gran motivación ver a Cristo y su congruencia entre sus palabras y sus acciones. Y no solamente imitarlo, sino saber, mi hermano, que si tú eres creyente, su Espíritu mora en ti y es a través de su Espíritu que Él anhela y Él desea que tus palabras y mis palabras sean congruentes con tus acciones y con mis acciones. Ahora, otro elemento que veo aquí rápidamente y me llama mucho la atención, puse en pantalla. Debemos recordar que si aún Jesús, dando un testimonio perfecto, fue rechazado, entonces nosotros también debemos estar preparados para eso, o podemos experimentar eso. A lo mejor estás en un punto que dices, híjole, yo me he dado tanto por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por familia, por vecinos, y no, como que veo que no agarran la onda, me rechazan. Bueno, si Jesús, que definitivamente fue el ejemplo de la perfección, fue rechazado, nosotros también podremos experimentar eso. De hecho, mis hermanos, leía y me gustaba parte de un comentario. Decía, parte también de una característica como creyente para lo cual debemos estar preparados es para el rechazo. Cuando tú realmente vives conforme a la palabra de Dios, cuando tú predicas, hablas, mencionas a Jesús, mis hermanos, tarde o temprano va a venir rechazo. Y sé que muchos lo hemos sufrido a lo mejor en nuestra familia, con amigos, en el trabajo, que te empiezan a criticar, te empiezan como a hacer un lado. Si tú no estás viviendo una vida y no encuentras oposición por ningún lado, yo de verdad me cuestionaría si realmente estás anunciando y modelando a Jesús, porque el caminar conforme a su voluntad, es cierto que la palabra nos llama a ser sal en esta parte de conservar la santidad como un conservador, pero también mencionaba algún teólogo alguna vez, también esa misma sal a veces genera que tú quieras escupir las cosas, y como creyentes, mis hermanos, también debemos estar preparados para eso. Si Jesús, dando un testimonio perfecto, fue rechazado, también nosotros experimentaremos eso, y también dice la palabra de Dios que nos gocemos cuando eso venga, cuando por causa del Evangelio seamos perseguidos. Así que al final de esto debemos descansar en transmitir la verdad de un modo congruente, con palabras y obras, y dejar a Dios los resultados. Mira lo que dice versículo 25 otra vez. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Vosotros no creéis. El tema es incredulidad, no es falta de evidencias. Mis hermanos, de verdad, cuando venimos y leemos la palabra de Dios, cuando vemos el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que está llena de evidencias. El creer en Cristo, a veces gente piensa que creer en Cristo es como venir a la iglesia y hacer tu cerebro a un lado, como que no hay nada razonable, no hay nada lógico, pero realmente venimos a la palabra de Dios y hay un montón de evidencias. Él les dice, os lo he dicho, ya he hablado, ya me presenté como el pan de vida, como el buen pastor, como el agua viva. He hablado citándoles el Antiguo Testamento, pero no solamente les he hablado, sino también, versículo 25, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No solamente mis palabras que serán suficientes, sino también he obrado, son evidencias. Ahora, y esto es importante. El día de hoy Jesús, nosotros creemos que Jesús sigue haciendo grandes obras, grandes milagros, sanando personas. Por supuesto que sí, creemos que Él sigue haciéndolo en su tiempo, en su voluntad. Puede sanar y no sanar también, y su nombre es exaltado, cualquiera que sea la voluntad de Él. Sin embargo, mis hermanos, Jesús sigue haciendo grandes obras y grandes milagros entre nosotros. Y si tú estás aquí el día de hoy, primeramente, y ya hay un anhelo en ti de escuchar la palabra de Dios, debes de saber que ese es un milagro. El que en algún momento todos estuvimos alejados, endurecidos. Lo he dicho muchas veces, domingo a las 11 de la mañana, te imaginabas un montón de cosas que hacer,
lugares que visitar antes que ir a pararte a una iglesia. Y entonces el hecho de que en ti haya esta necesidad de la palabra de Dios, que haya esta nueva vida, este nuevo corazón, entonces eso explica el más grande milagro que puede haber, que Dios te da nueva vida, que te pasa de las tinieblas a la luz, que te pasa de la muerte a la vida. Entonces es lo que debemos ver aquí, y lo vemos en la palabra de Dios. Cuando tú ves a los discípulos, este grupo de hombres, cuando Jesús está a punto de ser crucificado, todos huyen temerosos, y de repente los ves y dices, ¿qué onda con estos hombres? Pero después que Jesús resucita y Jesús los envía, vemos un cambio significativo en sus vidas totalmente. Ellos viven y se entregan radicalmente por causa de Jesús, a pesar de que eso les costó su vida. ¿Cómo era posible que este grupo lleno de hombres y de temor hayan cambiado tan radicalmente de un tiempo a otro únicamente porque Jesús los llena con su espíritu y los guía? Entonces la más grande evidencia de la obra de los milagros de Jesús es que nos pasa de muerte espiritual a vida espiritual, de un desprecio y un aborrecimiento a entonces anhelar su palabra. Ahora, aquí toca un tema, continuando con el pasaje, toca un tema muy profundo. Jesús da la razón, y esto es es un tema delicado y controversial. Jesús da la razón de cuál es el motivo por el que estos individuos no creen en ese momento. Fíjate lo que dice el versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Fíjate en esto. La razón que Jesús se refiere aquí para la incredulidad de estas personas es que sencillamente su incredulidad es porque ellos no son sus ovejas. Y aquí llegamos a una parte que nos topamos constantemente en la Biblia, y si te fijas detenidamente, llegamos a un punto donde Jesús habla de elección. ¿Has escuchado esta palabra de la elección, la predestinación? Y entonces son temas que nos sacuden y a veces nos envolvemos tanto ahí. Y aquí es una parte donde Jesús efectivamente habla de elección. Dice, no creen porque no son de mis ovejas. Ahora, este tema ha sido controversial a lo largo de la historia, y no estoy pretendiendo aquí de resolver todo esto que ha generado a lo largo de miles de años. Simplemente quiero decirte que como iglesia, nosotros por eso vamos versículo a versículo. Y hay versículos donde es evidente la elección de Jesús, la predestinación. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Habla claramente de una elección. Eso es innegable en toda la palabra de Dios. Pero por otro lado, la Biblia también nos enseña la responsabilidad del hombre a creer en lo que Jesús vino a enseñarnos, que es su evangelio. Entonces, estas dos partes siempre se encuentran en la Biblia. Ahora, ¿cómo hacemos para poner estas dos cosas juntas? A ver, ¿él me predestinó y me eligió? ¿O entonces depende de mí, tengo que creer? ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? En nuestra mente la verdad es que llega un punto como que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, y pareciera algo irreconciliable. Pero a la luz del plan eterno y perfecto de Dios, son dos verdades que están unidas la una con la otra. Como bien decía Charles Spurgeon, cuando le preguntaban cómo conciliaba esto de la predestinación o de la elección con la responsabilidad del hombre, Spurgeon decía, dos buenos amigos no necesitan reconciliarse. Dos buenos amigos no necesitan reconciliarse, nunca han estado peleados. Entonces, en nuestra mente es difícil, y cuando llegamos a estas partes es como inevitable, si has estudiado y te has clavado estudiando la elección, la predestinación, pero también si has estudiado la Biblia de verdad, versículo a versículo, completamente, te das cuenta que hay partes donde habla de una manera muy enfática en la responsabilidad de creer. Por eso aquí Jesús dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Hay esa tensión. Por un lado, no creen la responsabilidad humana, pero también dice porque no son de mis ovejas, la elección de Dios. Podríamos ponerlo así: desde la perspectiva divina, somos sus ovejas y por eso creímos. Desde la perspectiva humana, llegamos a ser sus ovejas cuando creímos. Otra vez, desde la perspectiva divina, somos sus ovejas y por eso creímos. Desde la perspectiva humana, llegamos a ser sus ovejas cuando creímos. Entonces, son dos verdades
pudieran generar una tensión, pero nosotros vemos que la Biblia enseña las dos partes. Entonces, si tú, y por eso hemos ido también viendo los encuentros de Jesús, cuando vemos a Jesús evangelizando, por ejemplo, Él no decía, mira, tú tienes que venir porque fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice, Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, una vez que creemos, que entendemos y abrazamos el Evangelio, definitivamente, ahora sí que esa es como la entrada, pero cuando entramos, volteamos y vemos que la palabra de Dios dice, nadie puede venir si mi Padre no me lo da. Entonces, la elección es algo que se menciona en la palabra de Dios, pero también es habilidad de nosotros para entonces creer. Evidentemente, como decía o han dicho grandes teólogos, gloria a Dios que Él nos eligió, porque si Él no nos hubiera elegido, definitivamente hubiéramos sido incapaces de elegirle a Él. Y gloria a Dios que nos da la oportunidad de elegirle, y cuando le elegimos entonces nos damos cuenta que Él nos había elegido ya desde antes de la fundación del mundo. Ahora, algo importante aquí, está hablando de las ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Cuál era la evidencia que estos individuos daban por lo cual no eran, o por lo cual Jesús se atrevía a decirle que no eran sus ovejas? Había cuestiones prácticas que definían si eran o no de sus ovejas. Entonces, antes de pasar al punto de la seguridad de las ovejas de Jesús, primero tenemos que resolver y recordar la autenticidad de las ovejas. Porque uno podría decir, mire, es que la promesa de la seguridad de la salvación es para todos. Y mi amigo, no todas las promesas son para todas las personas. Hay promesas específicas, y si tú no estás en Cristo y descansando en Él únicamente como Señor y Salvador, entonces hay promesas que no son para ti. Entonces lo primero que hay que hacer aquí, antes de resolver y de abrazar esta gloriosa salvación de seguridad que tenemos en Cristo, primero debemos identificar si realmente somos ovejas. ¿Cómo luce una oveja auténtica? Ahora digo, porque si hay auténticas, pues también hay piratas. Y creo que hoy en día ha crecido inmensamente la piratería. Me impresiona a mí, me encantan los tenis, por ejemplo. Y esta gama que hay de tenis, de los famosos sneakers, ha crecido tremendo. Y aún la piratería está cara. Y los ves de cerca y parecen realmente originales. Ya no es como antes que sí se descaraban y los tenis Nike se llamaban Mike o algo así. Y ahorita sí son literalmente clones que son idénticos en muchas cosas. Yo no he tenido ni originales ni piratas, entonces no sabría decirte bien cuál es la diferencia allá en el pie. Pero lo que quiero decirte es que así como hay originales y piratas, también dentro de las ovejas, dentro de un rebaño, también podría haber personas que se creen ovejas, pero realmente no son ovejas auténticas. Entonces, ¿qué es eso que refleja que mi vida es de una auténtica oveja? Y Jesús nos va a repetir lo que veíamos la semana pasada, porque es importante. Si Jesús repite algo, es un buen instrucción para leer la Biblia. Cuando la palabra repite constantemente lo mismo en versículos consecutivos, es porque es algo importante. Y aquí Jesús sabe que somos dados a olvidar las cosas y necesita recordar: estas son las verdaderas ovejas por las cuales yo derramé mi sangre y que tienen esta seguridad de salvación. ¿Cómo luce una auténtica oveja de Jesús? Primero, oyen la voz de Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Otra vez, primera evidencia de una verdadera oveja. Y la forma en que está puesto este verbo de oyen, habla de un constante oír. Constantemente oyen mi voz. Es decir, una oveja de verdad, una oveja de Jesús auténtica, es una persona que verdaderamente ha sido salva y constantemente anhela escuchar o escucha la voz de su Señor, la voz de Jesús. Ahora, cuando yo digo que oyen la voz de Jesús, quiero aclarar que estamos hablando de la Biblia. Ya mencionábamos la semana pasada, y es triste y es muy común el escuchar cada vez más y referirnos a que escuchamos a Dios por sueños, por visiones, aún dentro de iglesias y personas que lucen súper espirituales y wow, tuve visión del Señor, palabra del Señor, y veía 2 montes, y entonces en un monte, y comienzan a contar historias que si tú no has ido a la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Te las tragas todas y entonces ya vas y haces todo lo que te digan.
Pero la palabra de Dios nos refiere a que escuchar a Dios es leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Lo que aquí Jesús está diciendo es que una oveja anhela o quiere escuchar a su pastor, quiere escuchar de Jesús, saber de Jesús. Entonces, es un buen punto. Yo oraba al inicio, Señor, quita nuestro velo, de verdad, abre nuestro entendimiento, porque no hay peor cosa que creerse oveja y realmente no serlo. Dice Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, le parece recto, pero al final será un camino de muerte. Y créeme, mi hermano, que si Dios te ha traído aquí, es mi oración que nos incomode, que nos redarguya, no para agüitarnos y alejarnos, sino para realmente abrazarlo a Él y andar en verdad. Entonces, a la luz de esto, si no hay interés en una persona por saber de lo que Jesús ha dicho, por conocer su palabra, por estudiar la Biblia, mi pregunta sería, ¿es una oveja de verdad o no? Porque aquí Jesús es evidente. Dice que aquel que es de su rebaño escucha su voz constantemente. Entonces mi pregunta para ti, tu anhelo, mi hermano, mi amigo, los afectos de tu corazón, tus deseos, ¿son el escuchar constantemente las palabras de Jesús o no? Porque eso determina una condición, determina tu identidad, determina tu naturaleza y determina tu destino también. Es algo serio, mi hermano. Y digo esto porque no estoy hablando, si tú tienes tiempo yendo a la iglesia, si has servido, muchos saben mi testimonio, crecí en familia cristiana, iba a la iglesia, y algún día mi papá lo podrá decir, a mí no me interesaba para nada escuchar la Biblia, me dormía, bostezaba. Y hoy te voy a decir algo, curiosamente hace poco escuché al pastor, porque transmite, y wow, dije, oye, este pastor predicaba padrísimo, era sana doctrina, llevaba a Cristo. ¿Cómo era posible que yo me durmiera? Me sentaba hasta atrás ya siendo joven, 15, 18 años, y me la pasaba haciéndole así al pastor, sí. Yo me llevaba bien y de verdad me amó mucho ese pastor, me dio mucha gracia. Yo decía, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, ya, o sea, le hacía así. Y ya estaba hasta atrás, nadie más se daba cuenta. Pero era tal mi desprecio, mi aburrimiento por la palabra de Dios, era totalmente insípida. Evidentemente yo estaba perdido, porque una oveja verdadera de Jesús no es alguien que tiene mucho tiempo en la iglesia, no es alguien que viene de una familia cristiana, es alguien que anhela escuchar la voz de Jesús. Si tú aún tienes este tipo de actitudes, de mira, vamos a la iglesia, estudiar la palabra, vamos a escuchar un mensaje y dices, mira, ay, qué aburrido, tengo cosas que hacer, discipulado es muy temprano, qué flojera, prefiero ver la tele. Y no es que la tele sea mala, no estamos diciendo eso, pero los afectos de tu corazón realmente no anhelan y disfrutan conocer al buen pastor. Puse en pantalla una oveja auténtica de Jesús, anhela y disfruta, tiene este deseo, y cuando está ahí en la palabra, disfruta conocer más del buen pastor y pasar tiempo con él. No por obligación, esto es importante también, no por obligación, sino por deleite. Esa es la diferencia. Entonces es algo que anhelas, que preparas, y creo que podemos saber si a lo mejor te gusta a ti alguna actividad artística o deporte que generalmente son en la mañana de los sábados o de los domingos. En mi caso era el fútbol, pues tú anhelabas eso y te preparabas desde una noche antes. Algo que nos decía mucho Quique, decía, mira, para el escuchar la palabra de Dios tú también debes prepararte. A mí me decía al inicio, como te preparabas para ir a jugar, como te dormías temprano, comías bien, no te metías cosas que te perturbaran en la cabeza. Un día antes prepárate, lee la palabra, descansa. Una oveja auténtica se prepara porque entiende que es deleitoso y es bueno para su alma escuchar las palabras del buen pastor. Entonces la palabra de Dios es la Biblia, quiero resaltar eso. Y si quieres que Dios te hable audiblemente, como dicen varios pastores, pues lee tu Biblia en voz alta. Esa es la manera de escucharlo audiblemente, no en sueños, no en visiones, todo está en su palabra. Por eso 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. La segunda característica de una oveja auténtica de Jesús, que sigue a Jesús. Otra vez, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, no solamente es escuchar, les decíamos hace 8 días, a veces nos quedamos en esta parte de solo escuchar, conocer y saber, pero aquí habla de una característica importante. Tú puedes saber un montón de versículos a lo largo de tu vida, pero puede que eso no afecte en nada en tu vida.
Alguien decía por ahí, es mejor saber de un versículo y vivirlo, aplicarlo, eso da evidencia de que eres una oveja verdadera, que saberte un montón de cosas y no hacerlo, no seguir a Jesús. Cuando habla de seguir, otra vez el verbo es igual que el verbo de oír, habla de una constancia, constantemente le siguen. Entonces, no habla de algo esporádico. Y eso confronta con una religiosidad dominguera que de repente somos dados a generar, a decir, bueno, yo sigo a Jesús porque voy los domingos a la iglesia, porque es el día sagrado para el Señor y es lo único que hacemos para escuchar su voz. Pero aquí dice, y no habla de un día, sino de un estilo de vida. Puse ahí que seguir a Jesús no habla o no se refiere a un día, sino a un estilo de vida. No es un evento o una reunión, sino un modo de vivir o de seguirle. Entonces la oveja no solamente anhela, se deleita en escuchar la voz de Jesús, sino también en dejarse guiar por Jesús. Puse esto en pantalla. La auténtica oveja no solo quiere escuchar a Jesús, sino caminar y dejarse guiar por Jesús en obediencia. Por lo tanto, está en un constante crecer en obediencia. Ahora, evidentemente Jesús no habla de perfecta obediencia, pero sí habla de una trayectoria. No es lo mismo salirte o tener caídas y volver a realmente vivir en sentido opuesto. ¿Por qué Jesús les está diciendo esto específicamente a estas personas? Porque recuerda, son líderes religiosos que conocen la ley, conocen la palabra, y Jesús les dice es que no es suficiente que lo escuches, no es suficiente el conocimiento, sino que realmente sea puesto en práctica siguiendo a Jesús. Ahora yo te pregunto, así como te preguntaba en el anhelo y en el tema de escuchar la palabra de Dios, te pregunto y me pregunto, ¿Jesús guía tu vida? ¿Las decisiones que tomas son porque quieres honrar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras con mi vida? ¿O más bien quieres que Dios bendiga tus planes, tus sueños, los propósitos que tú has puesto? Porque en este momento explicamos la semana pasada, el pastor, a diferencia en aquel tiempo el pastor iba al camino y las ovejas le guían. Tiempo más adelante se ha modificado y entonces el rebaño, va el pastor detrás del rebaño como que los va arriando. Pero en este momento él está poniéndose por delante, él marca el camino y la oveja va siguiendo. Jesús ya ha dejado el camino establecido a través de su palabra. Y una oveja verdadera es caracterizada porque está caminando conforme a la palabra de Dios. Si yo te preguntara el día de hoy, mi hermano, ¿qué has leído en la semana que estés aplicando en tu vida? ¿Qué estás caminando? ¿Qué versículo de la palabra de Dios? No, es que hace 30 años yo escuché y esto, y mira, el pastor dijo, y frases muy bonitas, y a veces nos llenamos de compartir frases, y no digo que todas las frases estén mal y que no puedan hablarnos, pero ¿qué fue lo último que Dios te dijo y que digas, mira, yo estoy caminando conforme a lo que Dios me dijo? Una oveja de verdad sigue a Jesús y no pide a Jesús que lo sigan a Él. Una oveja de verdad, puse ahí, se somete y sigue gozosamente la voluntad del buen pastor trazada en su palabra. La oveja del buen pastor no coquetea. Jesús dice, mira, de la manera que yo te perdoné, perdona. Una oveja no dice, ay sí, pero si tú conocieras la situación, la manera como me ofendió, como me traicionó, de verdad tú no puedes entender eso. Una oveja no tiene esa voluntad. Él sabe que lo que el pastor le dice es lo mejor para ella. Entonces, en conclusión, podríamos decir esto, puse en pantalla. No se es oveja simplemente estando en el rebaño, hablando de un grupo físico. Recuerda que Jesús comenzó este capítulo y veíamos hablando de este redil comunitario donde se colocaban las ovejas de muchos pastores. Sin embargo, menciona que las de Jesús seguían su voz. Entonces, no es estar en el rebaño lo que te hace oveja, es pertenecerle a Jesús lo que te hace oveja. Pero si le perteneces y sigues su voz, así como Cristo ama y se dio por su iglesia, sí o sí tienes que ser parte del rebaño. Alguien decía esto, puede haber ovejas piratas en el rebaño, pero no puede haber ovejas auténticas sin ser parte del rebaño. A la luz de la palabra de Dios no hay esta forma, y me encanta que prácticamente ya quedó atrás todo este tema del COVID y cuestiones virtuales que lo que hacían muchas veces era confundirnos, y tristemente muchas personas se quedaron ahí. Yo ya virtualmente no convivo con nadie, no me interesa ponerme bajo autoridad de nadie, yo en mi comodidad. Aquí habla de un elemento físico, de un elemento presencial, y evidentemente el seguir a Jesús, así como Él se dio por su iglesia, también una auténtica oveja se dará y será parte
parte de un rebaño. Entonces, ahí hay algunos aspectos y mi anhelo es que Dios pueda examinar nuestra fe. Y habiendo dicho eso, que autentifica o filtra lo que es una oveja auténtica, ahora fíjate la seguridad que tiene una oveja auténtica. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, esta seguridad otra vez es únicamente para la oveja verdadera. La primera seguridad que vemos aquí es que estas ovejas, la oveja auténtica, es conocida por Jesús. Ahora piensa en esto, mi hermano, piensa en que Jesús conoce cada detalle de tu vida. Jesús conoce lo más íntimo de tu vida. De hecho, cuando hemos estado, y yo sé que has estado, yo he estado ahí, en momentos vergonzosos, de caídas, que dices, híjole, esto sí, ¿de verdad Cristo podría perdonar esto? Bueno, Cristo conoce todavía cosas peores que esas de sus ovejas, y aún así, conociendo todo lo que sabe de nosotros, Él decidió amarnos. Pero tú no eres un extraño o un desconocido. Jesús te conoce por nombre, como veíamos la semana pasada. Y si tú estás aquí, mi amigo, también es mi anhelo que por abrazar, por creer en Jesús, el sacrificio que Él ha hecho para perdón de tus pecados y para que entonces seas reconciliado con Dios, puedas salir ahora con esta identidad de ser oveja, de que no tengas que andar por la vida como una persona, como una oveja desamparada, sino realmente ser parte del redil de este buen pastor que es Jesús y saber que estás bajo su cuidado. La segunda seguridad que tienen las ovejas auténticas es que tienen vida eterna. Jesús les da vida eterna. Dice versículo 28, y yo les doy vida eterna. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, y este es el testimonio, mismo Juan, hablando después en estas cartas, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate aquí, yo subrayé ahí, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice para que sintáis que tenéis vida eterna. La verdad que es que si nuestra salvación dependiera de cómo nos sentimos, o sea, un día seríamos salvos y otro día no. No sé si has estado en esos días de que dices, ¿qué onda con la batalla, con el pecado? O sea, Señor, gloria a Dios por Jesús, que Él es el que me presenta justo, gracias por su sangre. Pero tú te sientes que eres lo peor, que sería imposible, que por eso aquí no habla de un sentir, habla para que sepáis que tenéis vida eterna. Mis hermanos, el Evangelio, la salvación, esto que estamos leyendo, la seguridad que tenemos en Cristo, no son cosas que deben derivarse de lo que nosotros sentimos, sino de la certeza de lo que sabemos. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un regalo, es la salvación por gracia, no es algo que nosotros nos ganamos, es por los méritos de Jesús. Entonces, te pregunto, ¿tienes ya a Jesús como Señor y Salvador? Como el sustituto que tomó tu lugar en la cruz por tus pecados. ¿Has puesto tu fe en Él y solo en Él como Salvador y por lo tanto te has arrepentido de tus pecados, de vivir para ti y ahora estás en pos de Él? Ahora dice esta seguridad que tenemos, mi hermano, y es importante recordar esto como creyentes. La vida eterna está segura para aquellos que hemos creído en Él porque depende de Jesús. Ahora, hay algo aquí también que quería mencionar, y es que la vida eterna, mi amigo, no comienza cuando nosotros morimos o cuando dejamos este mundo,
sino que la vida eterna comienza cuando abrazamos el Evangelio de Jesús. Mira lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si tú has abrazado a Jesús como Señor y Salvador, la vida eterna ha empezado. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, en que conozcas a Jesús, en que escuches su voz, en que le sigas. Tercer aspecto de la seguridad que tienen en cuanto a la salvación, las verdaderas o las auténticas ovejas. Dice que no perecerán jamás. No perecerán jamás. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora esa palabra perecer es diferente a la palabra morir. Puse ahí en pantalla, el concepto perecer es diferente a morir. El concepto de perecer tiene sentido de juicio y condenación eterna, de morir separado de Dios y condenado eternamente. Si tú ves en la Biblia, cuando Jesús habla de que perecerán o no perecerán, habla de morir en separación con Dios y habla de una eternidad condenado, separado de Dios. Eso es perecer. Pero aquí dice que una verdadera oveja, una auténtica oveja, nunca va a perecer. Entonces, cuando dices se pierde la salvación, aquí está diciendo mis ovejas verdaderas nunca van a perecer, nadie las puede arrebatar de mi mano. Ahora a lo mejor tú dices, bueno, es que yo he visto gente pasar por las sillas de esta iglesia o de otra iglesia, o que en algún momento profesaron la fe en Jesús, y de repente los veo totalmente alejados, totalmente perdidos. Juan también va a aclarar esto y dice que salieron de nosotros, pero realmente nunca fueron de nosotros. La pregunta no es si perdieron su salvación, la pregunta sería, ¿alguna vez fue verdaderamente salvo? ¿Alguna vez hubo una real conversión en su vida? Porque Jesús da aquí la seguridad de que sus ovejas no perecerán jamás. Pero si alguien se va para no regresar nunca más, no es que perdió la salvación, sino que nunca fue oveja. Y mira por qué tenemos esta seguridad. Dice versículo 28, porque nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, ¿no te encanta que Jesús diga eso? Nadie puede arrebatarte de mi mano. Eso quiere decir que como ovejas de Jesús estamos seguros en sus manos. Ahora, cuando repasaba esto, mi hermano, es un versículo que debe llenarnos de esperanza, sobre todo en estos momentos insípidos que atravesamos, batallas del pecado, caídas, momentos de debilidad. Cuando guiados en nuestro corazón comenzamos a dudar de nuestra identidad de aceptación en Jesús, debemos ver la seguridad que tenemos en Él. Y ponía esto: nuestra seguridad no está en la capacidad para agarrarnos de Jesús, sino en su infinito poder para guardarnos a los que somos de Él. A pesar de lo que somos, mis hermanos, mi confianza no es que yo estoy tomado firme de Jesús, mi confianza es que Él me tiene fuerte y seguro agarrado a mí. Y es bueno, y creo que hemos escuchado mucho esta frase, ¿no? Como, pues agárrate con todas tus fuerzas de la mano de Dios. Y por supuesto que quiero darle un buen sentido a eso. Yo quiero pensar que lo decimos con el sentido de pues busca la palabra de Dios, ten comunión con la iglesia. Pero en temas de salvación, como que agárrate para que no pierdas la salvación. Mis hermanos, nuestra confianza en la eternidad no puede estar puesta en cómo nos agarre Jesús. Y así cada día perderíamos nuestra salvación. Nosotros tenemos todo el poder y toda la capacidad de perder esa salvación. Pero aquí la seguridad que tiene la oveja auténtica, que fue comprada a precio de sangre por Jesús, no es que Él se agarra fuertemente del pastor, sino que el pastor la tiene fuertemente agarrada. Probablemente Pablo pensaba en esto cuando escribe Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira lo que dice mi hermano, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos puede separar, porque el amor de Dios no es en base a mis méritos o a mi rendimiento, sino que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando llegue este momento y dices, bueno, voy a perder mi salvación, primero resuelve, ¿eres una verdadera oveja o no? ¿Hay evidencia en tu vida que eres una verdadera oveja o no? Y entonces pasa a lo segundo y abraza esta identidad, esta salvación total y que es imposible de perder porque no depende de mí, sino de la mano poderosa de nuestro Señor Jesús.
Así que Jesús quiere darnos esta seguridad. Y me encanta esto porque a la luz de, yo no sé qué situación estés pasando ahorita, pero en este mundo de aflicción no hay que tener gran inteligencia para saber que constantemente se atraviesan situaciones complicadas, situaciones difíciles, y a lo mejor estás tú en un momento así, en alguna enfermedad, problema económico, problema familiar, con tus hijos, en tu matrimonio, y de repente no le ves mucho sentido a lo que está pasando. Recuerda lo que sí sabes. Y recuerda que el Dios Todopoderoso te tiene agarrado de la mano. Por eso ponía, cuando no entendamos lo que está pasando, no nos quedemos ahí, es que ¿por qué está pasando esto? Y perdemos toda la esperanza y todo el gozo. Recuerda lo que sí sabes, y es que el Dios Todopoderoso te tiene agarrado de la mano. Descansemos en eso. Continúa versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Otra vez Jesús explícito. Son uno. No idénticos, sino uno en esencia. Versículo 31 al 33, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Pues porque otra vez, apelando a la ley, decía que alguien que blasfemara, diciendo que era Dios, merecía ser castigado por piedras. Querían apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando alguien te diga que Jesús nunca dijo explícitamente que era Dios, aquí está otro versículo súper evidente. Versículo 34 al 39, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces me encanta que Jesús está argumentando otra vez con base a las Escrituras. Primero ya les dijo, bueno, en base a la experiencia, a mis acciones, a mis obras, pero ahora cita Salmo 82, versículo 6, y es importante aclarar eso porque es el versículo 34. Mira lo que dice otra vez, versículo 34. Dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? ¿Qué está pasando aquí? Jesús está citando un salmo en el que Dios reconoce la autoridad de los gobernantes de Israel, es decir, en ese momento de los jueces, aquellos a quienes había sido dada la ley para que entonces la llevaran a cabo dentro de la vida nacional del pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo se gobernaba por las leyes de Dios. Entonces hay un sentido en el que estas personas tenían la autoridad para administrar la palabra de Dios, y entonces les menciona aquí como dioses con D chica, que más bien está citando como jueces, y de alguna manera es porque tenían la autoridad para dar vida o para quitarla. Es decir, cuando alguien cometía algún crimen que era merecedor de pena de muerte, eran ellos los que tenían la autoridad para decidir si sí o si no. Ahora, lo que Jesús les está diciendo de alguna manera es, bueno, si Dios le dio el título de dioses con D minúscula a aquellos que tenían la autoridad para juzgar de acuerdo a la ley, ¿cómo aquel que Dios ungió y que envió, cómo ustedes no se ofendían de eso? Pero a mí que me ungió y que me envió para salvarlos, ahora ustedes se ofenden. De paso, mi hermano, es importante aclarar que la Biblia no nos enseña en ningún lado que como hombres podemos evolucionar hasta volvernos dioses o que seamos dioses. Eso no lo enseña en ninguna parte de la palabra de Dios. De hecho, en este mismo Salmo 82, mira lo que dice, Salmo 82, 6 y 7, retomando o citando lo que dice Juan 10, 34, Salmo 82, 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, refiriéndose a los jueces, a los líderes de Israel en ese momento. Dice: y todos vosotros, hijos del Altísimo,
pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces la Biblia no enseña que el hombre puede evolucionar y alcanzar la iluminación y ser Dios. No es lo que enseña ahí. Ahora termina versículo 35, también menciona algo ahí. Dice, y la escritura no puede ser quebrantada. A mí me encanta que Jesús, con esa autoridad, mi hermano, y debemos mantenerla hasta el día de hoy, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. Si nosotros quitamos, y es por eso que yo no entiendo cómo hay lugares que se hacen llamar iglesias y ni siquiera predican la palabra de Dios, no abren un versículo y empiezan a sacarlo de contexto y hablar de un montón de cosas. Mis hermanos, si nosotros quitamos la palabra de Dios, no nos queda nada, no queda nada, no hay iglesia. Lo que Jesús está diciendo es, la escritura no puede ser quebrantada, y por lo tanto Jesús usa la Biblia para debatir a estos religiosos. Ahora me encanta que a pesar de que ellos han sido duros, Jesús termina haciéndoles una nueva invitación a creer. Versículo 38 dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en el Padre. Si no quieren creer en mí, crean en mis obras. Y pensaba en eso, es algo de lo que debemos ser muy cuidadosos, de no solamente llenarnos de información, sino también de vivirlo, no solamente convertirnos en intelectuales bíblicos, sino realmente ser personas que en nuestra vida práctica podamos modelar la palabra de Dios. Mira cómo termina Jesús, versículo 40 al 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Mira cómo termina esto. Jesús se aleja, se retira, va donde Juan bautizaba, en Betania, puedes ver en Juan capítulo 1, versículo 28. Pero fíjate lo que dice aquí tan importante de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista, mi hermano, a diferencia de lo que podamos pensar, Juan el Bautista no hizo ninguna señal. Dice ahí, versículo 41, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Eso quiere decir que no hizo ningún milagro sobrenatural. El ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para aquel que vendría después, y es Jesús. Y Jesús dice de Juan el Bautista que él es el más grande de los profetas, el que habló y preparó el camino a Jesús. Mis hermanos, la grandeza de Juan, así como para las verdaderas ovejas de Jesús, para aquellos que somos discípulos de Jesús, la grandeza de Juan no estaba en sus señales, no estaba en los milagros que él pudo haber hecho. Yo pensaba en profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, porque Jesús dijo, no, nadie como Juan. En el Antiguo Testamento pues aparece Elías, Eliseo, hicieron cosas sobrenaturales, y Jesús dice que Juan es más grande que ellos, a pesar de que no hizo milagro ni señal, no hizo nada emocional, sino únicamente predicar el Evangelio y preparar el camino a Jesús. Mis hermanos, Juan el Bautista sabía que era solamente la voz de alguien más, y no era el mensaje él. Y tú y yo, como creyentes, como discípulos, somos eso, hemos sido llamados a eso, a ser una voz, no a ser el mensaje, a ser una voz que clama en el desierto, como decía Juan el Bautista. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, como dice Pablo, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces, ¿qué vemos en Juan? Apuntó a Jesús. ¿Cuál es el llamado para nosotros ahora como ovejas, si has rendido tu vida a Él? Bueno, no es apuntar las miradas a nosotros, sino apuntar a Jesús. La gente necesita a Jesús, y podemos saber y entender que esto no solamente agrada a Dios, sino que lo tiene en alta estima. Dice Jesús que el más pequeño del reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Así que, mi hermano, para terminar, yo quiero que pienses en esto ahorita que vamos a tomar un tiempo para orar. Primeramente, mi anhelo es que haya podido realmente examinar nuestra fe. Y si Dios te ha permitido decir, mira, la verdad es que había vivido engañado, a lo mejor en alguna costumbre, no había entendido la palabra, pero hoy lo entiendo. Es un tiempo para venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor, clamando por un corazón nuevo, un corazón que le anhele, y reconociéndole como Rey y Señor. Pero también, mi hermano, si tú eres creyente y puedes decir, bueno, por gracia de Dios, y sé que es por Él que persevera en mí, sé que soy oveja únicamente por su gracia, y mi vida
se manifiesta no perfectamente, pero por lo que la palabra de Dios dice, no por lo que el pastor dice, sino por lo que la Biblia dice. Piensa en esto, piensa que a pesar de la situación que estés atravesando, estás seguro en las manos de Jesús. De verdad, yo sé que puedes estar desanimado en alguna situación difícil, pero no te vayas aquí dejando que tus emociones y tu corazón o tus circunstancias roben ese gozo y esa seguridad que tienes en Jesús, de que nada ni nadie te va a poder arrebatar de las manos de Jesús. Él no pierde las cosas como tú y como yo, constantemente. ¿Dónde está la cartera, las llaves? Estamos perdiendo de todo. Jesús no es así. Jesús no es distraído. Aparte me encanta que Él dice, mi Padre me las dio. Si tú eres oveja, eres un regalo del Padre para el Hijo. Así que piensa en eso. Vamos a orar y le voy a pedir a Isra que pase para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das de verdad tantas cosas tan gráficas, Señor, y vemos cómo tu voluntad, la salvación, tu evangelio es ahí muy claro, muy evidente, y gracias porque tenemos primero la certeza de que si somos ovejas tuyas, tú nos has elegido, Señor, por el puro afecto de tu voluntad y para gloria tuya, y queremos darte honra, Señor, porque tú has sido bueno, y a pesar de nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida, Señor, por esa misericordia con la que nos amaste. Pero gracias también, Señor, porque a lo mejor tú estás hablando por primera vez a alguien aquí, Señor, y yo sé que tú estás aquí con él, y te ruego, Padre, que vuelvas todo su corazón a ti, Señor, y pueda clamar, pueda pedir, Señor, tu intervención, Padre. Así que concede este corazón, que anhelemos tu palabra, Señor, con gozo, con deleite, sabiendo que tú eres este buen pastor que ya diste tu vida por nosotros, Señor, y la seguridad que tenemos, no solamente de que eres tú el que nos has elegido por tu gracia, Señor, sino que también podamos vivir acorde a tu palabra, partiendo del gozo, de la gracia, de la seguridad que tenemos, de la salvación que nos has dado, que no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de tu mano, que no pereceremos, que tenemos vida eterna, Señor, y que esa vida eterna podamos anhelarla ya desde ahora, Señor, conociéndote y siendo intencionales en buscar tu palabra, Señor, en llenarnos de ti y también modelarte a ti, Señor. Así que te doy gracias, Señor, y te ruego que realmente examines nuestro caminar, examines nuestro andar, Señor, y conforme a eso, Señor, intervenga tu Espíritu Santo para que nos convenza de realmente venir a ti, Padre. Te damos gracias por Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias aún por este detalle que termina con Juan y la esperanza de que tú no nos has llamado a hacer cosas impresionantes, Señor, nos has llamado a buscarte a ti, a conocerte a ti, Señor, y a anunciarte a ti, Señor. Guarda nuestra mirada de ponerle nuestro rendimiento y llévala siempre a ti, Señor, a deleitarnos en tu perdón y en tu gracia, Señor, que es día con día. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.